¿Qué riesgo corremos en el Perú de volver a caer en un sistema, en un modelo autoritario? Eh, Lamentablemente, autoritario o una bala perdida, digamos. No me limito a la amenaza de la reducción de la democracia o demás, sino me extiendo en realidad también al riesgo que puede significar un gobierno de muy baja calidad, como los que hemos tenido en los últimos años. Datum presenta una encuesta que ahora, estamos en abril, pero la encuesta fue realizada en marzo, el 82% de peruanos dice que no está pensando en las elecciones, no les interesan las elecciones, 82%. Miren ustedes lo relevante que es esto si se toma en cuenta que en agosto del 24, es decir, hace 8 meses, el 80% decía que no está pensando en las elecciones. Es decir, estamos un poquito peor. Y claro, en cualquier país que ha pasado por lo que ha pasado al Perú con un año para las elecciones, pues deberíamos estar pensando en las elecciones. Yo sé que la respuesta cínica siempre va a ser, no, que nos va a interesar con todo lo que hemos pasado, la gente ya ve que ¿no? que su vida va por otro lado, que no pasa por la política. Bueno, su vida pasa perfectamente y absolutamente por la política. Entonces decir y quedarnos con esta suerte de medianía social, ¿no? y de satisfacernos de alguna manera con el ínfimo nivel de cultura política, democrática, pública con la que contamos en el Perú, pues claro que preocupa. Dentro de este desinterés, sin embargo, el 70% pide que se reduzcan los partidos. Claro, uno dice no quiero 40, 50, pero uno se pregunta si se presenta una suerte de sistema de alianzas, una alianza de derecha, una de izquierda, una de centro, o como quieran llamarlo, porque hay quienes también dicen que esas categorías ya no importan. Yo creo que lo que estamos viendo en los últimos días es que sí importan, aunque no sean las categorías clásicas y tal como las conocemos. Pero uno se pregunta si una mayoría iría finalmente por un sistema de alianzas o sencillamente te decantarías por lo que estés pensando en la cola o por el candidato meteorito que aparezca en las últimas semanas. El 70% también dice que evalúa tanto al candidato como la agrupación. Uno piensa, ¿no? Uno piensa si realmente la gente todavía está respondiendo a las señales que te envían las organizaciones como tal. Llama la atención, en todo caso, si es verdad, pues es una respuesta interesante, porque el 17% sí reconoce que solo evalúan al candidato. Por el otro lado, llama la atención también cuáles son las prioridades, ¿no? que los encuestados señalan. Esta es una encuesta a nivel nacional, ¿no? Que los encuestados señalan que el próximo gobierno debería tener arriba de la lista. El 52% se refiere, por ejemplo, a los problemas de inseguridad y criminalidad, el 42% a los de la economía y el 41% a la corrupción. Están bien mapeadas efectivamente esas prioridades, pero es bien interesante que el 37% se decante por la educación, por tener un mejor sistema educativo y una mejor infraestructura educativa, y el 32% se refiere a la salud, al sistema de salud. Entonces, las prioridades de los ciudadanos con respecto a lo que el Estado debería eh, proporcionar o facilitar en todo caso, están más o menos bien determinadas. Lo que no está bien determinado es que apenas el 11% señale que la democracia y el sistema político deben ser de alguna manera incentivados, impulsados, mejorados por el próximo gobierno. Para entonces una gran mayoría la democracia no es una preocupación como tal. Y eso nos ayuda efectivamente a leer toda la encuesta y a leer y a entender por qué el 82% de peruanos no está pensando en las elecciones a pesar de lo que se nos puede venir. El tema también del candidato con experiencia o sin experiencia es importante, ¿no? Porque unos dicen, ya no queremos a los mismos de siempre. Claro, ya no queremos a los mismos de siempre, pero entonces, ¿qué queremos? Pedro Castillo no era lo mismo de siempre, ¿no? De repente nos estaremos refiriendo a Fujimori, que no era lo mismo de siempre, etcétera. Y podríamos tener una lista todavía más interesante. Pero el 50% dice que prefieren un candidato no asociado a los partidos, aunque no tenga experiencia de gobierno. ¿Eso qué quiere decir? Asociados a los 40 y pico partidos que tenemos ahora, ¿queremos nuevos partidos? ¿O asociados a los partidos que están actualmente en el Congreso? ¿Asociados a qué partido? ¿O a partidos que han sido casi desaparecidos de la escena pero que están pensando regresar, como el APRA, el PPC?
Es una respuesta complicada, ¿no? Y es una respuesta que habría que leer con un poco más de detalle. El 41%, sin embargo, señala que prefiere un candidato con experiencia, aunque esté asociado a los partidos. Es decir, hay un porcentaje no minoritario, no minoritario frente a ese 50%, pero no minoritario en general, que valora la experiencia, ¿no? Valora la experiencia, y esas también son, digamos, pinceladas, trazos, líneas que tenemos que ir entendiendo para poder abordar la campaña del próximo año. Pero volvemos a ese 82% de peruanos que a estas alturas pueden tener otras prioridades, y se dice mucho de eso, es que el peruano es pragmático, es que el peruano ya no va con la política, pero bueno, de ahí es un círculo vicioso, porque vemos que las malas elecciones terminan en lo que termina. Y uno se queda con ese 82% que dice que ni siquiera está pensando en las elecciones, con la frase de Edward Murrow, ¿no? Un gran periodista estadounidense que peleó, por supuesto, por la libertad de expresión y la democracia en tiempos de intolerancia, ¿no? Como el macartismo, que advertía que una sociedad de ovejas engendra un gobierno de lobos.